Dios me los bendiga. Estamos nuevamente aquí para juntos poder estudiar la palabra de Dios. Es para mí un privilegio poder seguir estudiando junto con ustedes. Y tenemos un tema muy bonito para esta noche, que es Cristo, modelo de mansedumbre. Estamos estudiando una serie del carácter cristiano ideal y una de nuestras lecciones es esta: Cristo, modelo de mansedumbre. Nuestra base bíblica está en Mateo 11, 28 al 30, Filipenses 2, del 3 al 11, y tenemos como objetivos, 3 objetivos: describir la humildad y mansedumbre de Cristo, interiorizar el corazón que corresponde a los verdaderos discípulos de Jesús, formándoles su carácter, y modelar la conducta que es propia de quienes profesan la fe en Cristo. Aleluya. Nuestra lección está dividida en 3 puntos y, como dije, pues vamos a estar estudiándolo en Mateo y también en Filipenses. Tenemos una pequeña introducción, que la sociedad en la cual vivimos da gloria al ego. En ella el portar un carácter humilde parece ser una manifestación de debilidad. Cuando la gente es humilde, dicen: este es débil, este no sabe nada, y lo menosprecian, ¿verdad? Abundan los hombres, como dice la Biblia, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 2. La iglesia no se ha podido, ¿verdad?, hacer a un lado de esto. ¿Por qué? Porque en una sección de ella se nota el hambre de fama, la veneración excesiva de la autoridad eclesiástica. Muchos de aquellos que es contrario a la mansedumbre y ternura de Cristo lo hacen los cristianos. Por eso es imperativo que tratemos el tema del correcto carácter cristiano, del cual la humildad es un ingrediente fundamental. El presente estudio se encarga de este tema. La Biblia nos entregó el testimonio de muchos hombres. Ella nos habla de hombres y mujeres que mostraron un carácter humilde delante de Dios. Por ejemplo, Moisés fue uno de ellos, quien llegó a ser el hombre más manso que había en la tierra. Sin embargo, fíjese bien, a pesar de Moisés, sin embargo, el Espíritu Santo nos revela a Cristo como el modelo perfecto de humildad. Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a venir a este mundo manifestado en carne y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una regla fundamental para los seguidores de Cristo es esta: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Por eso, en los siervos del Señor del Nuevo Testamento vamos a notar una conducta sencilla y mansa. ¿Por qué? Porque eran discípulos del Maestro y ellos tenían que seguir imitar al Maestro, ¿verdad? Aleluya. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, quien pidió a los hermanos de Corintio que lo imitaran como él imitaba a Cristo. En Primera de Corintios 11:1. De aquí comprendemos que el discipulado de la fe debe presentar la humildad como una obra y una virtud que brota de la relación con Cristo. De hecho, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu viene a vivir en ella y produce su fruto en ese nuevo creyente.
Sabemos que una de las circunstancias del fruto de las características, del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Por tanto, ser humilde no es una asignatura que aprendemos, no, sino que es un modo de vida de los hijos de Dios. Es un modo de vida de los hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar mirando nuestro primer punto y dice: Cristo nos invita a imitar su mansedumbre y humildad. Para esto vamos a estar leyendo Mateo 11, del 28 al 30. Dice así la palabra: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren qué lindo. Mi yugo, dijo el Señor, es fácil y ligera mi carga. Ya vamos a ver por qué lo dijo el Señor. Ir a Cristo y ser su discípulo produce descanso espiritual. Aleluya. En el versículo 28 es algo tan lindo que podemos estar mirando, porque esta porción de la Biblia es una de las perlas, podemos decir, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Aleluya. Su contenido refleja preciosas enseñanzas que alientan al hombre a descansar en Jesús. Primero, porque la primera parte del versículo 28 deja en claro la gran invitación del Maestro. Mire, su oferta de descanso para los que vienen a Él. Este venir no es acercamiento físico, ¿verdad? No, sino que cuando comparamos este versículo con Juan 6:35, descubrimos que el venir a Cristo equivale a creer en Él. Debemos entender que este tipo de fe no es no es un acto accidental, sino una decisión que cada hombre debe hacer, y además es una fe en la cual permanecer hasta el fin. Tenemos que estar allí. Ok, creemos en el Señor, vamos a permanecer en esa fe, vamos a creer siempre, no importan las circunstancias, no importa lo que venga, nuestra fe tiene que estar allí firme, mantenernos firmes en esa fe. La segunda parte del versículo 28 delinea a quien le hace Jesús la invitación de venir a Él. Él viene y dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados. El mismo Evangelio de Mateo nos ayuda a entender quiénes son estos cargados y abatidos. Revela que los líderes religiosos estaban atando cargas sobre los hombros de los hombres. Así que una de las causas por que las personas estaban trabajadas y cargadas es debido a los mitos y ritos y regulaciones religiosas como método de obtener el agrado de Dios. Mire cómo eran ellos. En su ignorancia, la gente pensaba que hacer todo lo que ellos les decían les iba a ayudar para alcanzar la vida eterna. Oh, aleluya. Los creyentes debemos agradecer al Señor que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar en temor. En Cristo hemos recibido el espíritu de adopción. Qué lindo. Fuimos adoptados por el Padre, por el cual nosotros podemos clamar: Abba, Padre. Le podemos decir papito, ¿verdad? Romanos 8:15. Ahora, la promesa del Señor a los que vengan a Él
desde esa condición religiosa y pecaminosa es muy preciosa. Mire, a ellos les promete que los hará descansar. El descanso del Señor provee con certidumbre, provee certidumbre, no incertidumbre, certidumbre, provee certeza, ¿verdad? Seguridad, aleluya. Porque Él promete confianza, sobre todo quien viene al Señor recibe de Él paz interior. Isaías 26:3 nos está hablando de esa paz interior. Esa paz interna es el producto de la paz con Dios. Cuando nosotros venimos a Él, nos constituimos amigos de Dios. Ya no hay una enemistad, ya no hay un problema entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido libres de todos nuestros pecados, de esclavitud, de todo lo que antes teníamos. Y eso nos hace estar en paz en nuestro interior, porque tenemos paz con Dios, ¿verdad? Y esto se experimenta, como dije, cuando somos justificados por la fe. ¿Qué nos dice Romanos 5:1? Que somos justificados por la fe. Aleluya. Los creyentes que han experimentado el descanso de Cristo deben conducirse en temor santo. Mire qué bonito. Así reflejarán al mundo el milagro que Cristo ha obrado en sus vidas. El cristiano debe aprender de la mansedumbre y humildad de Cristo. Él es, fíjese, el perfecto maestro. A Él es el que vamos a imitar y a ver, a nuestro Señor Jesús. Estos dos versículos, el 29 y el 30, ¿verdad?, de Mateo 11, son muy valiosos, hermano, en la meta de reflejar el carácter cristiano ideal. Al estudiar el versículo 29, aprendemos algunas lecciones fundamentales para nuestra fe. La primera, la fe en Cristo se constituye en un yugo entre Él y el creyente. Desde el punto de vista de los maestros judíos, un yugo expresaba la suma de todas las obligaciones que una persona debía de asumir. Por tanto, bajo la ley, ese yugo cumplía una estricta observancia de todas las reglas y mandamientos escritos en la Torá. Pero cuando Cristo usa aquí la expresión mi yugo, oiga bien, se refiere a algo absolutamente opuesto a lo que los judíos presentaban, ¿verdad? Algo opuesto a esto. El yugo de Cristo representa la fe absoluta en Él, aleluya, como medio para hallar su salvación. Solamente tenemos que creer en Él, mantenernos creyendo en Él para poder ser salvos. Así que el que cree en Él para salvación ha obedecido la invitación de llevar su yugo. Y ahora vamos a ver cuál es ese yugo que el Señor nos ofrece. Mire, la segunda lección es que debemos tener a Cristo como el modelo de mansedumbre y humildad. Él es nuestro modelo. En Mateo 5:5 Jesús enseñó una bienaventuranza sobre los mansos al decir que ellos recibirían la tierra por heredad. En verdad, manso es quien viene a Cristo, encuentra descanso en Él y entrega su propio camino en las manos del Señor. No solamente Jesús dijo que Él es manso, sino también dijo ser humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Sabemos
que el sinónimo principal de la palabra manso es precisamente humilde. El sinónimo es humilde. Aleluya. En primera de Pedro 5:5, la palabra ordena que nos revistamos de humildad. Aprendemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que la actitud correcta del creyente incluye tener un corazón humilde como su maestro. ¿Verdad? Tenemos a quien imitar. Tenemos a quien mirar como modelo, que es nuestro Señor. La última parte del versículo 29 es un paracleto, o un paralelo, con el versículo 28. Aquí hallamos la tercera lección. Cristo ofrece descanso al alma de quienes vienen a Él. Es un descanso hallado en el mismo acto de fe en Él. Obtenemos ese descanso cuando creemos en Él. Relacionado con esto es la verdad del versículo 30, que el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Ciertamente la sencilla confianza en Cristo como Salvador resulta ser placentera al creyente fiel. Esta fe depositada totalmente en Él produce paz y gozo al alma. La paz y el gozo es lo que Dios ofrece. En lecciones anteriores hemos visto cómo Dios siempre está ofreciendo paz y gozo. Aleluya. Él produce paz y gozo al alma. Una conducta piadosa y un sentir de gratitud son consecuencias con una bendición semejante. ¿Cómo no podemos decirle, Señor, gracias? Tener esa gratitud, que tú nos das paz, Señor. Hay paz en todo momento de nuestras vidas. Estemos pasando lo que estemos pasando. Si estamos llorando, estamos riendo, estamos llorando de dolor o nos estamos quejando, siempre hay una paz interior y una seguridad de que tenemos a Cristo, quien viene en nuestro auxilio. Aleluya. Nuestro número 2 es: la vanagloria es contraria al carácter de los discípulos de Cristo. Y para eso vamos a estar viendo Filipenses 2, del 3 al 7. Dice así la palabra. Aleluya. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por los suyos, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Escuche, hermano, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Oh, aleluya. Mire, esta sección del capítulo 2 de Filipenses trae lecciones valiosas sobre el carácter humilde de los hijos de Dios. El versículo 3 reclama la unidad del cuerpo de Cristo, para lo cual los discípulos deben evitar la contienda y la vanagloria. No podemos estar peleando con los demás por nuestra vanagloria, por nuestro ego. No, hermanos, eso al Señor no le agrada. Hacer la obra de Dios contenciosamente es contrario a los principios del Evangelio. Por tanto, Pablo enseñó a los corintios que ellos y las iglesias de Dios no tenían la costumbre de contender. En 1 de Corintios 11:16 estamos mirando esto. Esa debe de ser nuestra misma actitud humilde en la familia de Dios. Mucho más
Peligroso es la contienda cuando existen vanagloria en el corazón de los creyentes. Si hay vanagloria, es bien peligrosa la contienda. Hay pleitos y empiezan aquellos pleitos, la gente se desanima, suceden muchas cosas. Le damos, fíjese bien, cabida al enemigo para que él actúe y él haga lo que quiere en ese momento. Es importante que como cristianos dejemos las contiendas, dejemos la vanagloria. No, hermano, usted no diga yo soy, yo tengo, yo voy. No, ese yo está muerto. Ese yo debe de estar sepultado. ¿Y sabe quién debe de estar viviendo en nosotros? Cristo. Él es. Él es nuestro modelo perfecto. Es Él el que debe de estar en nosotros. No, hermano, si usted tiene algo valioso, dele gracias a Dios porque lo tiene. No se ponga a decir, aquellos no tienen, este no lo logró. No, Dios sabe lo que sucede. Dios sabe lo que pasa en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ser humildes, como dice la palabra. En Filipenses 1:16, Pablo habla de eso. Dice, Pablo admite con dolor, fíjese, que algunos predicaban a Cristo por contención. Jamás debemos proceder de esta manera. Nunca se le ocurra, nunca piense hacerlo, porque si usted predica la palabra de Dios, si usted le enseña, y aún si usted solo es un cristiano que sirve en la iglesia, no se preocupe de andar con contención, no se llene de vanagloria, alabe al Señor. Mire, Jesucristo siendo el Maestro, siendo el Señor, ¿el que hizo? Se quitó, fíjese, se ató, dice, una toalla y lavó los pies a sus discípulos. Miren lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó la humildad. En la última parte del versículo 13 nos enseña cuál es el remedio para evitar la contención y la vanagloria. Al servir a Dios, Pablo enseña que debemos hacer todo con humildad y que cada uno, oiga bien, estime a los demás como superiores a sí mismo. Debemos recordar que para los paganos la humildad parece ser sinónimo de cobardía, ¿verdad? O debilidad. Pero la humildad de que habla Pablo viene al hombre por la gracia divina, aleluya, y está relacionada con un corazón tierno y con la bondad y mansedumbre propias de un discípulo de Cristo, aleluya. Efesios 4:2 nos está hablando. Tal humildad se pone de manifiesto en el amor fraternal entre los santos y en preferir, fíjese bien, honrar a nuestros hermanos antes que a nosotros. Romanos 12:10 nos está hablando. El versículo 4 enfatiza la misma verdad, ahora expresada en que un hermano no se ocupe solamente de lo suyo propio, sino también mire por el bien del otro. Hermanos, usted lo está haciendo, hágalo. Si no lo está haciendo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque mucha gente, yo tengo, yo como, yo disfruto, pero ¿y el otro hermano que no tiene qué? Que vea cómo se arregla. No, si en la familia de Dios, oiga bien la palabra, familia de Dios. Si somos familia en Dios, todos tenemos que ayudarnos, suplir las necesidades. Cuando a alguien le falte algo, si nosotros podemos,
ayudarle, y si no podemos dar una gran ayuda, compartir lo poco que tenemos, hermano. Pero eso es lo que al Señor le agrada. Mire qué lindo si las iglesias estuviéramos así, en vez de andar contendiendo, en vez de estar diciendo yo soy mejor, yo soy superior. No, esas cosas ya no son vocabularios para los cristianos. Un ejemplo de humildad semejante nos dio el Señor. Ya les hablé de que la toalla, ¿verdad? Y Él le lavó los pies a sus hermanos. Aleluya. El cristiano también debe despojarse de sí mismo, como lo hizo el Maestro. Dice, el progreso de la enseñanza sobre un carácter humilde nos lleva a esta sección, donde encontramos grandes verdades. El versículo 5 habla directamente a los creyentes respecto a la necesidad de un corazón humilde como el Maestro. Aquí se nos exhorta a tener el mismo sentir de Cristo Jesús respecto a la humildad. Con esto aprendemos que Cristo es nuestro modelo de vida y debemos imitarlo. Hoy, cuando hay tanta apostasía y orgullo, hermano, ese orgullo vano que hay, la iglesia debe recordar que nos llamamos cristianos, oiga bien, escuche con atención, porque somos discípulos de Cristo. Cuando se deja de enfocar la fe en el Maestro, el cristiano se hace estéril espiritualmente y su relación con Dios se debilita. En el versículo 6, Pablo ofrece un ejemplo de la humildad del Señor, el cual dice ha podido superar. Para ofrecer una idea de cuál es nuestra meta en cuanto a la humildad, Pablo nos presenta a Cristo como el modelo perfecto. De él dice, primero, que era en forma de Dios. Perdón. La palabra griega para forma, ¿verdad?, que la miramos morfe, hace referencia a algo íntimamente especial y semejante en la naturaleza de una persona o una cosa. Eso es la forma, ¿ok? Así entendemos que Cristo ha sido y continuará siempre siendo Dios por naturaleza. La palabra enseña que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Cristo no es una mera manifestación de Dios. No se deje engañar por aquella gente que le diga, oh, sí, una manifestación de Dios. No. Sino que Él es Dios mismo. Aleluya. Pero no se aferró en forma humana, pero no se aferró a ello para poder venir a este mundo en forma humana y pagar el precio de nuestra redención con la muerte. No, Él no dijo, bueno, yo soy Dios, yo puedo ir y morir y resucitar como yo quiera. No podía morir siendo Dios. La muerte solo correspondía al humano. Entonces, Él se humanizó para poder redimir al mundo. Nunca debemos sentirnos tan superiores que vayamos a perder la disposición a servir en cualquier nivel en la obra del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente dice, oh, yo soy un pastor. Yo no puedo andar recogiendo sillas. No puedo barrer la iglesia. ¿Por qué? Porque es un pastor, pero es un siervo de Dios. Siervo es el que sirve. Y si somos siervos del Señor, estamos para servir
en lo que sea necesario en la obra de Dios. ¿Ah? Uno no porque estudió o agarró un título, ¿verdad? No, yo ya no, hay que lo hagan los demás. No, hermano. Cuando se nos ofrezca servir, hay que hacer lo que tenga necesidad de hacerse. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor. El versículo 7 enseña que Cristo estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo, oh aleluya, de aquella manifestación externa de su divinidad. Se despojó de lo externo, de lo de encima, ¿verdad? ¿Ok? Entendemos mejor qué significa ese despojo. Oiga bien, cuando leemos su oración donde le pidió al Padre que lo glorificara al lado suyo con aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, Juan 17:5. Ahora Pablo muestra en Filipenses 2:7 que ese despojo que hizo de sí mismo, ¿verdad?, llevó en sí, fíjese bien, tomar forma de siervo y venir a ser semejante a los hombres, semejante a los hombres. Así que Jesús agregó a su divinidad, escuche bien, no se confunda, una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin despojarse de su deidad. Esto es lo que conocemos en griego como la kenosis, o vaciamiento de Cristo. Él tuvo un cambio voluntario de forma, pero no del ser divino. Fue en esa condición humana que vino a servir. Mateo 20:28. Esto nos ayuda a entender cuánto debe de ser nuestra disposición a despojarnos de toda vanagloria y asumir una conducta humilde ante Dios. Aleluya. Cristo fue humilde y obediente hasta la muerte, hasta soportar esa muerte de cruz. Mire, dice Filipenses 2:8 y 9, quiero que lo leamos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero leerle hasta el 11, dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos dos versículos nos llevan hasta el final triunfante de la humildad de Cristo. Las enseñanzas aquí son muy importantes. Oiga bien, cuando estudiamos el versículo 8, hallamos otro escalón de la humildad de Cristo. Ya en la condición de hombre, se humilló, dice la palabra, aún más al hacerse obediente hasta la muerte de cruz. Debemos entender que la expresión condición de hombre no significa idéntico a los hombres, no. Una de las diferencias de Jesús en todos los demás hombres es que Él es sin pecado. Aleluya. Él no podía ser igual al hombre con pecado. Él es sin pecado. Isaías 53:9. La obediencia de parte del Señor fue manifestada en estar dispuesto a obedecer la voluntad del Padre. En cuanto a nuestra redención,
Ello conllevó someterse voluntariamente a la muerte más ignominiosa, la muerte de cruz. De ese sometimiento humilde, Pedro testifica que cuando el Señor padecía no me amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Al estudiar detenidamente Deuteronomio 21, 22 y 23, sabemos que ser colgado en un madero significaba una maldición. Y para mostrarnos esa verdad, Pablo dice que Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Mire, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros para podernos redimir de nuestros pecados. Gálatas 3:13. Allí se refiere a la maldición de morir en una cruz. Eso era lo más tremendo, lo último que podía sucederle a un ser humano, morir en una cruz. Hasta aquí tenemos una idea clara del ejemplo que el Señor nos dejó para que sigamos sus pisadas de mansedumbre y humildad. Aleluya, gloria a Dios. El versículo 9 parece un himno de victoria. Aleluya. Sobre la exaltación que Cristo recibió del Padre. Dios le exaltó hasta lo sumo, dice la palabra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Jesús se cumplió el principio en el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Como hijos de Dios debemos estar dispuestos, hermanos, a ofrecer alabanzas al Hijo de Dios, pues Él merece toda nuestra gratitud y honor a causa del precio que pagó para salvarnos. Por eso es que el cristiano debe de darle gloria y honra al Señor por su sacrificio en la cruz. No desperdicie, no ponga en vituperio eso que el Señor hizo por nosotros, desobedeciendo al Señor y haciendo cosas que a Él no le agrada. Como cristiano, nuestra alabanza a Dios es cuando nosotros hacemos lo que su palabra dice, cuando obedecemos todo lo que está escrito para que podamos nosotros darle gloria y honra al Señor. No lo hacemos solamente cuando cantamos. Cantar es una parte. Cantamos, alabamos a Dios cantando. Pero alabamos a Dios también con nuestro comportamiento, con nuestra obediencia a nuestro Señor. Debemos entender que el nombre sobre todo nombre, oiga bien, que el Padre le entregó a Jesús cuando ascendió, no es propiamente el nombre Jesús, no. Recordemos que Jesús fue el nombre que el ángel dio a José para que le pusiera al niño al nacer. Mateo 1, 21 y 25. Como veremos a continuación, el nombre sobre todo nombre parece ser un título de señorío, aleluya, que el Hijo de Dios recibió del Padre al llegar de regreso a la gloria celestial. Cristo se humilló y ahora un nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Como será notable al analizar esta última sección de nuestro estudio. El versículo 10 revela la intención del Padre de glorificar a su Hijo. Su ideal eterno fue
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Notemos aquí que el Padre le da un nombre supremo a Jesús. Él es Jesús. Tenemos ese nombre, ¿verdad? Que es el que le dio Dios como Salvador del mundo. Pero cuando Él regresa, el nombre era común entre los judíos, ¿verdad? Jesús. Pero Él viene, fíjese bien, en el versículo 10 de Filipenses 2, nos será claro cuál es el nombre, sobre todo nombre, que Jesús recibió del Padre. La voluntad de Dios fue que ante ese nombre, fíjese bien, que ante ese nombre eminente, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para tener una idea más clara del enaltecimiento que el Padre entregó al Hijo, debemos leer Apocalipsis 5, 8 al 13, donde la corte celestial, mira hermano, se postra y Juan oye a millones decir a gran voz, acompañados por toda la creación, que el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por eso dice la palabra, dar la alabanza de vida al nombre del Señor. Debe de ser el sentir de todos los discípulos de Cristo. Dios no nos ha llamado a vivir como para nosotros mismos, sino para la gloria de nuestro Señor, la cual incluye glorificar a su bendito Hijo. El versículo 11 nos lleva a entender que Jesús tiene ahora un nombre eminente, aleluya, que el Padre le dio luego de morir. Después de que Él murió en esa cruz, la crónica que Pablo nos entregó aquí en Filipenses 2 sobre la humillación y exaltación de Cristo, deja claro que ese nombre, oiga bien, sobre todo nombre, Cristo lo recibió como premio a su obediencia, como recompensa a su muerte en la cruz. Por tanto, Pablo concluye diciendo que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Hasta estas 4 palabras, mire, que Jesucristo es quien es el Señor. Estas 4 palabras constituyen el nombre o título honorífico dado a Jesús al ascender a la derecha del Padre. Cuando los creyentes confesamos que Jesucristo es el Señor, no solo estamos pronunciando el nombre sobre todo nombre, sino que estamos contribuyendo a la gloria de nuestro Dios y Padre. Debemos tener claro que una mera confesión del título supremo de Jesucristo no tuviera valor sin una operación de la gracia divina. En el nombre que se llama nuevo nacimiento, el confesar que Jesucristo es el Señor debe comprender y corresponder a creer primero que Él murió por nuestros pecados y que el Padre lo resucitó de los muertos, Romanos 10:9. Esa fe y confesión dan lugar a la salvación. Y luego nuestra conducta diaria debe de ser un testimonio que en verdad Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Aleluya. Quiero dar un pequeño resumen de nuestra clase. Dice, al terminar de estudiar las palabras de Jesús sobre la humildad y la mansedumbre, nos quedamos admirados
de cuán alta es la meta de Dios para nosotros al respecto. Tenemos que decir con Pablo que no pretendemos haberlo alcanzado ya todo, pero debemos trabajar en poder reflejar a este mundo el carácter de nuestro Señor. El resumen de Pablo en Filipenses 2 sobre la humillación y exaltación de Cristo requiere que tengamos ese mismo sentir. Así que debemos imitar al Señor para que nuestra conducta sea también un reflejo de su vida. Aleluya. Como aprendimos en nuestra lección, la humildad no solamente testifica de Cristo al mundo, sino que ayuda a una relación sana entre los hermanos de la fe. Por tanto, en pro de guardar la unidad del Espíritu, debemos rebosar de esta virtud cristiana. Por último, Dios nunca dejará de recompensar la humildad. Así como Cristo fue exaltado hasta lo sumo, el creyente que se humilla delante del Señor hallará la gracia divina a su favor. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Gloria a Dios. Qué linda enseñanza, qué linda palabra de Dios. Antes de despedirme, yo quiero hacer una oración con aquellos que han escuchado esta palabra. Cristo, modelo de mansedumbre, aleluya. Esa mansedumbre, ser mansos y humildes de corazón, es lo que Dios pide de nosotros como cristianos. Para tener el carácter cristiano ideal es un requisito ser mansos y humildes como el Señor quiere que seamos. Aleluya. Dijimos que esta lección iba a describir la humildad y mansedumbre de Cristo. Lo hemos hecho y ahora quiero orar por aquellos que escucharon esta palabra y que están listos para obedecerla. Aquellos que no conocen del Señor, pero que dicen, qué lindo. El ser cristiano se ve que es algo bonito porque uno cambia, ya no tiene esa vida mala, esa vida de gente vanagloriosa ni nada. Me gustaría ser cristiano. Entonces solamente tiene que venir ante el Señor y decirle, Señor, yo te recibo en mi corazón. Y yo quiero orar por usted. Padre divino, en el nombre de nuestro Señor Jesús, yo le pido, Padre, que aquellas personas que deciden en este momento venir ante usted, Señor, venir a su presencia y reconocerlo como Señor y Dios, que sus pecados sean quitados, Señor, y que este hombre sea lavado en la sangre de Cristo y sea una persona que venga a recibir todo ese gozo y esa paz que tú das, Señor, y que escriba su nombre en el libro de la vida. Yo también te pido, Señor, por aquellos hermanos en Cristo que han escuchado esta palabra, que ellos puedan reflexionar y pensar, Señor, que como hijos de Dios tenemos que reflejar esa humildad, Señor, esa humildad y mansedumbre que tú pides de nosotros para darte gloria y honra, Señor, ofreciéndotelo por ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.